Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo con una cita de Synergy NAT. Como sabéis, empezamos la temporada. Nosotros vamos con el curso académico y empezamos con un webinar, bueno, que para nosotros es importante, y contar sobre todo con Ferran Huguet de Unión Cooperativa. En este momento estamos en un momento de recolección, todavía no se ha terminado la campaña del todo, pero bueno, dadas las incertidumbres y dada todo el tema de la política que estábamos hablando ahora mismo, hemos visto interesante el poner el dato, el poner el cómo está en este momento el sector, qué impresión tienen ellos y, como siempre, pues nada, agradecer a Ferran que nos acompañe, nos dedique su tiempo, que sé que está muy ocupado. Buenas tardes, Ferran, encantada de tenerte aquí de nuevo. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar un poco. A mí me gustaría en este momento la campaña, ¿en qué avance está? ¿Cuánto quedaría para cerrarla? Bueno, de la campaña pasada se habla que aquí a nivel nacional nos queda bastante producto, ¿eh? Hablamos entre 25 y 30.000 toneladas para colocar. Y esto es un poco lo que nos está frenando los precios, en que, bueno, hay un exceso de almendra todavía de la campaña pasada. Es cierto que la que viene pues no es muy generosa porque, como sabéis, hubo unas heladas en el mes de abril que castigó una parte muy importante de la península en almendro. Recientemente el calor y la fuerte sequía también ha influenciado en zonas más de secano y tal la producción, y por lo tanto, bueno, para España creemos que nos vamos a quedar en una producción alrededor de 62.000 toneladas, ¿vale? Que esto es una reducción respecto al año pasado de aproximadamente un 30%. Respecto a la de hace 2 años es una reducción de aproximadamente el 35%, pero respecto al potencial productivo, que esto la gente no nos lo comenta, que este año tendríamos que estar alrededor ya de las 150.000 toneladas, teniendo en cuenta todas las nuevas plantaciones que en los últimos años han efectuado, y por tanto solo tendremos una producción respecto al potencial, insisto, de alrededor del 40%. Por tanto, la helada castigó duramente todo lo que es la península ibérica en cuanto a producción de almendra, ¿no? Sí. ¿Y esto en qué horquillas de precio estamos en este momento? Bueno, en este momento, bueno, nos está marcando un poco el precio California, al ser el primer productor mundial. Allí cotiza la almendra alrededor de unos $70 la libra. Esto traducido, puesto aquí en Europa, estaríamos hablando de 4,20, 4,25 euros el kilo de almendra. Y por lo tanto esto condiciona al mercado nacional, que también está cotizando en este momento la almendra ya en grano, descascarada, también alrededor, dependiendo un poco de variedades y calibres, entre pues 4,10 y 4,30. O sea, estamos en línea con California, y esto supone pagar al productor aproximadamente, la almendra en cáscara al productor, alrededor de 3,80, 3,90, alguna variedad 4 euros kilo de grano, pero de almendra en cáscara, digamos, ¿eh? ¿Y el ecológico? Bueno, el ecológico estuvo muy potente la campaña pasada, pero también ha quedado bastante producción de almendra ecológica por vender. Sigue a precios muy altos, a 7 euros y pico, por lo tanto el diferencial no diría que es el doble como el año pasado, pero se acerca, con lo cual continúa siendo muy interesante, especialmente en zonas de secano donde es difícil plantaciones así intensivas y en regadío. Es muy interesante la producción ecológica, y que nosotros creemos de que este diferencial se irá reduciendo, y de hecho este año verás cómo también se va a reducir, porque el doblar precio limita mucho el mercado. Y ya te digo, el año pasado, habiendo doblado precios en origen, nos ha costado, y todas las empresas tenemos bastante producción ecológica para vender, ¿vale? Porque entendemos que el diferencial de precio igual es excesivo, ¿eh? En todos el resto de productos
o el resto de otros ¿Cuánta productos, diferencia? el diferencial suele estar pues un 20 o un 25% más caro el ecológico que el convencional, pero es que en este caso el año pasado casi estábamos al 100% y en estos momentos estamos casi al 80-90% por encima, ¿vale? El cual lo que te comento nos parece un poco exagerado, ¿vale? Exagerado para poder mantener un mercado alegre y potente, ¿vale? Con fluido. Y bajo mi desconocimiento, si vemos que realmente ha habido una merma de producción, el que no hayan aumentado los precios es por el remanente que hay de la campaña. Sí, yo diría que juegan varios factores, ¿vale? Uno que preocupa, por lo menos aquí a nivel español, de que quede bastante almendra de la cosecha pasada por comercializar. Otro factor es la situación y el entorno económico en el que nos estamos moviendo, donde, como sabéis, un alza de precios con una inflación descontrolada de alrededor del 10%, básicamente provocado por el aumento de todos los productos energéticos, un desánimo general con previsión de una recesión que creemos que esta inflación tan potente va a generar. Como sabéis, para frenar la inflación, el Banco Europeo está subiendo tipos de interés y creemos que seguirá haciéndolo porque va siguiendo la tendencia que aplican en Estados Unidos y como sabéis esta semana Estados Unidos ha vuelto a subir el tipo de interés y por lo tanto estamos convencidos de que el mes que viene el Banco Central Europeo volverá a subir tipos de interés. Esto, como sabéis, es subir hipotecas, subir los préstamos a nivel de empresas, en definitiva. En este aspecto nos da miedo que cree una cierta recesión, ¿vale? Porque yo siempre cuento de que la medida esta de subir tipos de interés para frenar la fuerte inflación, cuando la inflación viene dada por un consumismo desmesurado, sí que es efectivo, pero en este caso la inflación yo creo que no viene por un aumento desmesurado del consumo de las familias, sino que nos viene provocado, pues básicamente, por la guerra de Ucrania, que está generando una subida, como sabéis, de todo el tema de los combustibles y esto en cascada genera una subida, por lo tanto, esta subida de tipos de interés, si todavía frena más la demanda, pues creo que más bien entraremos en recesión que no contendremos este aumento de consumo, ¿vale? Y esto es lo que creo que todas las grandes empresas evalúan, de que este atardecer parece ser que va a ser muy duro. Esto, como sabéis, responde mucho a estados anímicos, en donde igual, por datos, no debería corresponder al sector de la almendra, porque curiosamente tenemos ya datos cerrados del consumo del último año y hemos alcanzado una cifra absolutamente récord de 1.580.000 toneladas de almendra, que supera incluso la producción que tuvimos el año pasado, que se quedó en 1.526.000, con lo cual, hostia, en principio, sobre el papel, insisto, concretamente en el sector de la almendra, si pudiéramos desvincular toda la situación esta económica general, pues no debería haber este miedo. Sí, este parón por el miedo, lo que estábamos hablando un poco antes, de que realmente estamos con el sentimiento del resto de sectores y del resto de la economía, pero aquí los números, los consumos, los precios, las producciones dicen que esto es un refugio privilegiado de agricultura y de producción. No, Ferran, si me equivoco, sí. yo creo que es así. Sí, siempre hemos estado y nosotros aconsejando a que, bueno, que España con el tema de la almendra tenía una alternativa muy potente pues a lo que era el cereal, a lo que era pues toda la fruta de hueso, que lo estaba pasando muy mal, incluso si me apuras los cítricos, y que por lo tanto había una oportunidad importante para España porque la producción, el consumo, mundial estaba creciendo a un ritmo importante de media alrededor del 10% anual, que es una barbaridad, y por lo tanto, bueno, en pocos años necesitaríamos tener pues muchísimas más toneladas de producción y que España, debido a que California por temas de sequera y tal, pues no podía mantener este crecimiento anual del 10%, pues que España o la península ibérica, incluyendo Portugal, pues que sí que podían pues abastecer este crecimiento del consumo.
y curiosamente el consumo, insisto, sí que mantiene una tendencia creciente, alcanzando un récord absoluto este pasado año, ¿no? Por lo tanto, bueno, todos los estudios, análisis que hacíamos responden o corresponden a este incremento. Se están Se está cumpliendo menos el precio, que nos falta €1 por kilo, más o menos, ¿vale? Porque siempre habíamos dicho de que la almendra se tenía que mover en estos consumos alrededor entre 4 y 5 euros. Estamos, como os he dicho antes, al productor estamos en 3,80, 4, estamos un poquito bajos, que, a ver, siendo sinceros, las plantaciones modernas en regadío, tanto intensivas como no tan intensivas, pero en regadío, en donde se alcanzan producciones de 2.000 y 2.500 kilos de pepita por hectárea, insisto que siguen siendo rentables, porque el coste de estas plantaciones, si están bien gestionadas, está alrededor de 2,5 €. Por tanto, estoy hablando que el mercado... Seguimos teniendo un colchón amplio, correcto. aun con la subida de precios. Y ya luego, si unimos las recolecciones mecanizadas, el no depender de mano de obra y tal, como pueda ser el superintensivo, pues estamos teniendo un plus ahí que genera ese colchón de controlar tu explotación, que hemos tenido a muchos productores aquí diciendo... que yo controle mi explotación, cuándo puedo podar y cuándo puedo recolectar, es ya un plus y un coste bastante más interesante en este caso para incluso tener un mayor margen. Y Ferran, la foto desde el punto de vista internacional de cómo ha estado la producción en otros países, cómo hemos estado nosotros... ¿Se han cumplido esas previsiones con respecto a lo que hablábamos de California, de Australia, de otros productores? Sí. Mira, la situación es la siguiente, ¿vale? California hará este año 2.600.000 libras, y esto traducido a toneladas es 1.180.000 toneladas, que pues lleva 3 años en retroceso, porque en el año 2021 hizo 1.413.000, el año siguiente, 21-22, 1.322.000, o sea, bajando, y el 22-23 hay la estimación de 1.179.000, sigue bajando, ¿vale? Por tanto, lo que hablábamos de que, bueno, las limitaciones en el regadío que tiene California, como veis, están afectando más o menos a la reducción de la producción, ¿vale? Por el contrario, Australia, está ahí alrededor de las 110, 120. Para este año sí que tiene muy buena cosecha de 130.000, pero también creemos que quedará bastante estacionado en este nivel de producción. En el caso de Australia sí que crece un 11% este año. España retrocede un 30%, pero insisto que es culpa completamente de las heladas que hizo en el mes de abril, porque si no, creo que deberíamos estar en 130, 140, como he dicho antes. Y otros países también les ha afectado. El año pasado tuvieron una producción de 165.000. Este año esperamos todos los otros países que se quedarán en 140.000. Por lo tanto, también retroceden un 15%. En el global mundial, la producción pues quedará en 1.512.000 aproximadamente, 1.512.000 toneladas, lo que supone un retroceso del 8% en el conjunto de todo lo que he hablado, ¿vale? Por lo tanto, el consumo sí que no retrocede, y en cambio el consumo, si no pasa nada y la producción retrocede, el consumo, como te decía, va creciendo, y por lo tanto esto da esperanzas de que, bueno, si esta crisis, si esta recesión, si este miedo que se ha generado con la inseguridad de la guerra en Ucrania, la inflación, el precio de los combustibles, etcétera, pues se normalizara, yo creo que el sector de la almendra pues despegaría, ¿vale? Despegaría en precios, que insisto, los grandes fondos de inversión siguen invirtiendo en almendra, están haciendo... Por algo será. Bueno, lo que te comentaba, hay plantaciones de estas intensivas con mucha disposición de agua y tal, que yo participo en alguna de ellas, y que los costes los tenemos en 2,20, 2,30. El precio de venta, insisto, he hablado de 4, con lo cual todavía sigue habiendo muchísimo margen. Aquí, ¿quién lo pasa muy mal? Bueno, la producción convencional de secano, que era la tradicional a nivel español, que esto sí que no está mecanizado, no es en regadío, las producciones son mucho más bajas, y aquí lo que comentábamos, y de hecho nosotros estamos aconsejando en toda esta gente de secano y tal, con imposibilidad de pasar al regadío, de intentar ir hacia producción ecológica,
que si bien creemos que el diferencial no será el que hemos tenido estos 2 últimos años, siempre será mayor. Correcto, correcto. Si se mantiene un 25 o un 30% de diferencial, pues bueno, teniendo en cuenta que ellos ya, yo diría que mayoritariamente ya están haciendo producción ecológica, lo único que tienen que hacer es certificarlo para poder emitir los certificados de producción ecológica, ¿sabes? Bueno, nosotros en el tema de secano sí que estamos recomendando los autoenraizados, pues porque al final vas a tener una alternativa al cereal y vas a tener producciones en secano mayores y también las puedes poner en ecológico. Y bueno, las experiencias que nos han estado contando y las producciones y demás también dejan márgenes muy interesantes y bueno, estás teniendo un manejo de seto y realmente una producción ecológica que puedes vender a esos precios o a un diferencial que te sigue siendo interesante. Sí, o sea, sí. Yo creo que sí que hay que animar un poco a ver este cultivo como un refugio en esta época y también como una inversión y no, como te he dicho yo antes, ponernos las orejeras. Siempre estamos afectados por la situación externa, está claro, pero es más el tema psicológico o de afección de grupo del mercado que nos rodea que realmente que tengamos un problema en el sector. Y bueno, si tú, bueno, ya me has comentado un poco el escenario de consumo y qué impresión tienes del mercado global. Realmente nosotros como almendra española deberíamos de tomar algún tipo de estrategia. Lo hemos hablado alguna vez, almendra ibérica, ¿no? Yo creo, o almendra española. Sí. No, tenemos que tomar una estrategia más de inmediato y clara. ¿Y por qué? Porque tal como comentaba, claro, debemos ser capaces de desplazar las importaciones de almendra que se están haciendo tradicionalmente de California y las tenemos que empezar a desplazar por la almendra española. Ha sido una mala suerte que estos 2 últimos años las heladas nos han hecho que mantengamos un nivel de producción de 50, 60, 70, nos mantengamos aquí, porque yo tenía la ilusión de que tal como se habían hecho las plantaciones, las producciones fueran creciendo para que poco a poco pudiéramos ir cogiendo, pues no sé, de forma más paulatina nuevos clientes y desplazar, tal como te digo, la importación de California, porque debería hacerse así. Claro, me da miedo que si el año que viene no hay ninguna helada ni hay ningún problema, pues que pasemos de las 60.000 toneladas a las 170.000 y aquí que quiero ver, a ver cómo lo hacemos para comercializar este crecimiento brutal, porque además potencialmente puede haber esta producción, ¿eh? Y por lo tanto, bueno, se nos vendrá encima de forma muy sobtada y será muy complicado, pues de hoy para mañana, convencer a los consumidores o los grandes importadores y consumidores de almendra que tienen que variar. Creo que nos ayuda todo el tema de sostenibilidad, que como sabéis es un tema que se está la gente cada vez concienciando más y evidentemente es mucho más sostenible consumir almendra de Europa que no traer almendra desde la otra parte del mundo de Estados Unidos, ¿vale? Hay otro tema también que creo que nos va a ayudar, que es todas las incertezas que ha habido en todo el tema del tráfico marítimo, que como sabéis ha habido muchos problemas y muchas dificultades en muchos puertos y retrasos en barcos y que traslados o transportes que tendrían que durar 25 o 30 días, en algunos casos se han alargado, y lo decimos porque en nuestro caso nos ha ocurrido hasta 100 días y 120 días, y en algún caso incluso el producto transportado ha llegado a deteriorarse, y tanto en almendras como en otros productos, ¿vale? Y por tanto esto ha creado también, ha puesto en aviso de que, jolín, cuidado con este tráfico marítimo, y por lo tanto pues creemos que el tema de esto que te comentaba, de la sostenibilidad, más las incertezas que genera este tráfico marítimo, pues que la gente se conciencie de que en la medida que haya producción a nivel europeo y concretamente en España, pues que se consuma esta almendra y que dejemos de importar la almendra de California, que no será fácil, ¿eh? Porque muchos clientes pues están habituados a las características de la almendra California, que es muy uniforme, que toda tiene las mismas características en cuanto a calidad, en cuanto a materia grasa, en cuanto a homogeneidad, etcétera, etcétera.
y hasta ahora, que va a variar, pero hasta ahora España pues dependía mucho de la zona de producción, de la variedad y no sé qué, en donde costaba muchísimo poder ofrecer grandes partidas de almendra, todas homogéneas. Esto va a variar porque a partir de ahora, en nuestro caso concreto, pues ya tenemos fincas muy, muy grandes y socios, no sé, tenemos un socio con 10.000 hectáreas de una única variedad que, por lo tanto, podemos garantizar que todo lo que sirvamos a un determinado cliente sí que es homogéneo, sí que tiene la misma proporción de grasa. No sé si me Más explico. Las controlado, sí, por características supuesto. de cualidad y analíticas son características homogéneas y que, por lo tanto, cuando él haga procesos de transformación, etcétera, siempre obtendrá unos resultados muy parecidos porque la almendra será más homogénea de la que podíamos ofrecer hasta ahora, que sí que las características eran muy dispares en función de la procedencia, en función del tipo de cultivo, en función, en fin, del productor que lo había hecho, ¿sabes? De lo que estás contando yo estoy tomando nota porque realmente, mira, el tema de la sostenibilidad es que esta mañana lo comentaba con un amigo que está conectado en este momento. En Europa ya presuponen, en Europa, en el resto de Europa, yo te lo digo por reuniones que hemos tenido, que ya los agricultores están, porque es mandatorio, como dicen ellos, es obligatorio, todo el tema de la reducción de insumos y la reducción de emisiones. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. yo voy a las reuniones de mercados de carbono que tenemos un proyecto y digo, bueno, vamos a trabajar, vamos a poner algo del tema de la reducción de emisiones, de la reducción de abonos y dicen, hombre, eso es que es obligatorio, eso ya lo estarán haciendo los agricultores. Es decir, hay que concienciarlos a todos de que si queremos ser competitivos, esto lo tenemos que tener justificado y tenemos que estar trabajándolo. Y ya en papeles y con números, 2030 hay que reducir un 30% todo y hay que empezar a justificarlo ya. O sea que eso también nos va a dar un hecho diferenciador a la hora de colocar el producto y a la hora de que te dejen venderlo. No nos equivoquemos. Que viene la legislación a la vuelta de la esquina, primer trimestre de 2023 y viene, bueno, estamos viendo todo lo del tema de la PAC, de los ecoregímenes ahora, que ¿qué más lo llama? O sea, que hay mucho que ver. Y luego el tema de las heladas, nosotros hemos insistido bastante en el tema de las instalaciones antiheladas, porque la tecnología está de la mano. Entonces, el que ya tenga una explotación y haya tenido 2 años ya el castigo de las heladas, pues quizá tendrá que pensar en algún sistema tecnológico o en algo para intentar. Entendemos que es un gasto, que es un coste añadido. No, pero... es muy complicado, es muy complicado. Sí. Porque nosotros tenemos alguna finca, propia, afectada y hemos mirado, no te puedes imaginar el que, ¿vale? Te cuento, el sistema, por ejemplo, de riego, aquello que hacen de bañar, claro, cuando hay fincas que son muy grandes, no tienes capacidad de agua. Agua, está claro. Sí, porque necesitas, no te quiero engañar, no me acuerdo cuándo por hectárea, cuando dices, no, es que es una finca de 100 hectáreas, te dicen, oye, olvídate porque esto es absolutamente imposible porque necesitarías 40 bombas de una capacidad de no sé cuántos y no sé qué. Técnicamente no es viable, ¿no? Otras medidas de ventiladores con calefacción, aparte que la inversión es muy, muy cara, que son esta especie de ventiladores gigantes y con quemadores en la parte inferior, es carísima la inversión y el consumo también si dura mucho. En fin, hemos mirado otro modelo que es encender como unos pequeños fuegos que hacen con no sé qué en cada esquina de árbol, pero vuelvo a lo mismo, cuando la superficie es grande necesitarías extender para cada árbol un quemador de estos y por lo tanto supone pues no son en todos los casos muy viables, no, fincas grandes no son. Imagínate que incluso hemos estado estudiando, imagínate alquilar helicópteros y que volaran en la parte superior de la finca, imagínate dónde estamos ya, porque con las paspas generan un movimiento de aire. Cuando hay la inversión térmica, sabes que el frío se queda en la parte inferior de las fincas. Hemos ya hecho una prueba piloto y funcionó perfectamente.
en la finca pequeña, pero un helicóptero durante la media hora que bajaron unas temperaturas por debajo de 2 grados y efectivamente se consiguió que la inversión térmica no afectaba. Como sabes, un helicóptero con sus aspas crea una corriente de aire de abajo para arriba, bueno, de arriba para abajo, perdón, que renueva el aire y con esto se evitaba, ¿vale? Claro, no sé en fincas más grandes, la duda que tenemos es... Muchos helicópteros también. Bueno, o paseándose, porque... Paseándose, sí, moviendo. ¿Sabes? No estáticos, lo hicimos en estático en una finca que tenía, no sé, 1 hectárea, ¿vale? Pero creemos de que moviéndose, ¿sabes? Ni que fueran un par o tal, sí que lograrían ir removiendo el aire, por lo tanto, esto que se queda, la inversión térmica, que se queda en el fondo de las fincas completamente quieta y parada, estática, en el momento que la pudiéramos mover un poco, no la haría, porque como sabes, cuando hace un poquito de viento o es una finca más alta, ya deja de afectar la helada, ¿vale? No sé, te digo ejemplos para que veas. Está claro que habrá que ver dentro de la tecnología, que esto al final es tecnología, es algo externo que le estás poniendo en base a tecnología, pues ver eso cómo se va, porque no creo yo, no lo sé. El tema de las heladas, el tema de cambio climático, cambian muchos esquemas que teníamos. Y Ferran, ¿habéis notado alguna diferencia por variedades en cuanto a la demanda este último año? No, ¿esa homogeneidad que dices o esa calidad? Bueno, correcto, aquí voy. Hemos notado de que si tienes una monovariedad, les gusta mucho más a los clientes por la uniformidad que te comentaba y porque el comportamiento en base a las analíticas es más estable. No sé si me explico. Sí. Un gran problema que teníamos para la gran industria europea era de que, insisto, de una zona de producción, de un cultivador a otro, de regadío en secano, varía mucho las características de la almendra, ¿vale? Ahora sí que empezamos a tener fincas muy homogéneas, ¿vale? Con una sola variedad, mucha superficie, con lo cual te permite cerrar contratos pues, de 100, 200 toneladas toda de una misma variedad y en donde las características pues, físico-químicas son muy, muy iguales y muy homogéneas, ¿vale? Con lo cual esto sí que nos favorece muchísimo, ¿vale? También quería remarcar lo que habías dicho tú, que estás en lo cierto, el tema de sostenibilidad, ¿vale? Para que lo sepáis, nuestros clientes ya europeos, multinacionales, las grandes firmas del sector, que todos sabéis, estoy hablando de Nestlé, estoy hablando de Danone, estoy hablando de las grandes firmas, y a todas nos han obligado a efectuar un estudio importante de todo lo que es la generación de la huella de carbono y la huella hídrica en todo el proceso, desde la plantación hasta que entregamos el producto final. Y ahora estamos ya implantando todo un paquete de medidas para intentar, en la medida de lo posible, sin renunciar a rentabilidades, pues haciendo esto, haciendo aquello y tal, buscar para reducir al máximo esta huella y, por tanto, el impacto medioambiental de todo el proceso de producción, transformación y tal. Hay otro aspecto que ahora también se ha puesto muy potente y en esto nos va muy bien porque nos diferenciamos mucho de California, que también es el tema de diversidad, ¿vale? No gusta en absoluto pues plantaciones monstruosas, todo con almendro, sino que hablan que para proteger el medio ambiente, la biodiversidad, etcétera, etcétera, es necesario pues alternar pues bosque o plantas ornamentales o plantación de almendros, no sé si me explico, es decir, ofrecer al entorno, con lo cual sí que hemos visto que evitas indirectamente hacer muchos tratamientos, evitas, no sé, entramos en la lucha biológica, ¿vale? En donde cuando hay un equilibrio, pues consigues de que con muchos menos tratamientos se equilibra todo un poco y ahora estamos en este tema y estamos haciendo también un trabajo importante para una firma muy importante que nos pide a ver si somos capaces de garantizar toda una serie de diversidad, pues todo lo que sería la manta de hierba o alternar el almendro en las calles con otros productos cereales. No sé si me explico, jugar con... Sí, lo que se llaman esos son cultivos intercalares o según sitio. Nosotros tenemos te invito a todos, os invito a que lo veáis, tenemos un proyecto europeo que termina este año, se llama Diver Farming,
En uno de los cultivos que se estudió fue almendro y trabajamos, hemos visto todo el tema de cultivos intercalares, se ha visto en Italia, en España, en Francia, Hungría, o sea, se han visto en muchos países. Y hemos visto el beneficio, hemos puesto aromáticas, hemos puesto mostazas, hemos puesto cubiertas vegetales, se ha hecho un esfuerzo y tenemos números muy interesantes y publicaciones, bueno, y trabajando con cooperativas. Te iba a decir el tema de que has dicho de huella, porque estos son los temas en los que yo trabajo. La certificación del ministerio la tienes está a 3 niveles, calculo, reduzco, compenso. Sí. Y es la que te asegura un poco, hay otras certificaciones, es la que te asegura un poco el número que estás teniendo y ellos te lo avalan y te van dando los sellos. Y yo la recomiendo siempre porque es bastante, sigue la ISO y es bastante representativa. Y realmente ellos te establecen un plan, tú primero calculas y no te dejan hasta 3-4 años pedir el reduzco. Es decir, te vas a tirar 3-4 años con medidas y me lo vas a demostrar. Y es bastante interesante, yo siempre la aconsejo porque es nuestra, pero está basada en la ISO internacional. Vale. Y al final te la reconocen y entra dentro de todas esas pautas a llevar a cabo. El tema de la biodiversidad es interesante, el que tú tengas insectos beneficiosos, eso te va a hacer mucho. El que crees nichos y el que crees corredores de biodiversidad, ¿vale? No tener solo aislados. Los corredores de biodiversidad son interesantes y van a entrar dentro de lo que son los ecoregímenes de la PAC, porque se está viendo que son interesantes. Si tú tienes fincas aisladas con nichos, se pierden. Nosotros trabajamos mucho en invernadero los tienes cerrados y los tienes controlados. Si estás al aire libre tienes que asegurar la fluidez. La verdad es que es interesante ese tema, no es interesante, es que va a ser obligatorio y hay que llevarlo a cabo. Ahora mismo te acabo de oír que los grandes clientes internacionales lo están solicitando, pero es que es así. Sí. No va a ser un tema voluntario, va a ser un tema obligatorio y cuanto antes se estudie. Y en cada caso y en cada finca o en cada zona es diferente. En unos sitios se podrán poner unas cubiertas vegetales, en otros otras. En otros irán bien unos insectos y unos nichos biológicos porque esa es su plaga o su enfermedad endémica de la zona. Entonces, yo es que trabajo en eso 15 años y estoy diciéndolo que hay que ponerse ya a verlo y cada uno estudiarse y ver dónde tiene y justificar con papeles porque te lo van a pedir y va a llegar un momento en que no vas a poder vender tu producto si no tienes todo esto documentado. Sí. Entonces, estoy plenamente de acuerdo contigo. Sí. Estos son factores positivos que nos podemos diferenciar de la competencia California, que como sabes hay muchas más extensiones, mucho más grandes, sin ninguna diversidad y tal. Por lo tanto, este es un proceso interesante que nos tenemos que meter de pleno y trabajarlo bien. Bueno, primero porque el planeta se lo merece y lo tenemos que cuidar, porque si no nos lo cargamos. Y segundo, como dices tú muy bien, porque será una exigencia de todos los clientes de que lo hagas así. Y ya te digo, nosotros ya estamos obligados porque ya hemos presentado planes de la reducción de la huella de carbono, estamos ya con todo, con cubiertas vegetales y ahora estamos con esto que días de la biodiversidad y a ver cómo vamos alternando las producciones de almendra con plantas que favorezcan esta biodiversidad, etcétera, ¿sabes? Es interesante. Y bueno, también es que esto es un mundo, está todo el tema de cómo se desarrollan en la raíz los siderófagos que también te hacen que mejore tu sanidad. O sea, es un mundo tremendo que no vamos a entrar. Pero lo que sí que quería destacar es que el otro día lo vimos en el último webinar que estaba Pepe Ferrandi, y es que el productor tiene claro en este momento si va a ser ecológico o si va a ser convencional. Pero ahora mismo el convencional tiene que pensar que tiene que ser sostenible y eso no quiere decir que vaya a ser ecológico. Entonces, dicen, no, yo es que no quiero cultivo ecológico, yo quiero seguir en convencional, pero es que vas a tener que tener un convencional sostenible. Y eso significa con unas prácticas de cultivo más cercanas a la agricultura de conservación que no a la convencional que tengan. Entonces,
realmente eso es lo interesante. Me están diciendo que hay preguntas en el chat, yo me pongo a hablar contigo y me tiraría las horas. Aparte, ya me sacas el tema de la sostenibilidad y esto es... Ay, perdona. ¿Qué va a pasar? Bueno, me dice, ¿qué va a pasar con nuestra almendra en el corto y medio plazo viendo la perspectiva global que tenemos? Bueno, esto es la bola de cristal que nos cuesta adivinar. Esto si lo supiera sería fantástico, ¿vale? En fin, yo sigo insistiendo en lo que había comentado yo antes, ¿eh? Yo estaría muy preocupado si el consumo nos cayera y el consumo, insisto, el consumo sigue una tendencia de crecimiento. Tengo aquí unos gráficos que no sé si se ven. Sí, sí, se ven, sí. Se ve este gráfico, daros sí, cuenta. No se ven los números, pero se ven los colores y la tendencia, sí. Bueno, la tendencia se ve, ¿vale? Los colores responden a diferentes mercados, pero daros cuenta que como los 2 últimos años, sí que este último ha frenado un poco, pero sigue creciendo, pero es que el penúltimo pegó un salto importantísimo, ¿eh? Por lo tanto, a ver, el consumo, como os decía, bueno, sigue potente. En cambio, si me voy a la producción y os enseño otro gráfico que tengo aquí delante, que sería el de la producción, aquí como veis, no sé si se ve, sí, creo que sí. Sí. Aquí la producción llevamos los 3 años que os comentaba bajando, ¿vale? España por las heladas, California por la sequera, por lo tanto, esta bajada o contención, si me permitís, de la producción y la subida al consumo, hostia, esto quiere decir que hay más demanda que oferta, debería haber, ¿eh? Que yo creo que en este momento que nos está ocurriendo y por qué no despega el precio. Bueno, por lo que os decía, sí que acumulamos un poco, hace 3 años, un poco de existencias potentes de un ejercicio a otro, que las estamos rebajando año tras año. Este año, si todo el consumo se mantiene, la rebajada del stock de empalme de una cosecha con otra quedaría muy, muy, muy reducido. Hostia, en principio, sobre el papel, todos queremos que esto va a favorable. No lo digo yo, y tengo yo un informe de una gestoría importante en estudios económicos y me llega a la misma conclusión, decir, oye, Ferran, es que nosotros creemos que en 3, 4, 5 años volverá a faltar el al mercado porque el comportamiento del consumo respecto a producción crece más el consumo que la producción. Por lo tanto, esos son, vamos. Claro, debería reaccionar el precio, ¿eh? Yo creo que ahora nos queda un poco variado, camuflado, engañoso con todo el entorno económico que nos envuelve, las expectativas, que todo el mundo está preocupado, el desánimo que es un proceso en cascada esto, ¿eh? Me desanimo yo, no quiero invertir, el otro tiene miedo y entramos en un ciclo que la gente está desanimada, que lo que decías tú es un tema más psicológico de entusiasmo, etcétera. Sí, pero... Te comenta el ejemplo de este amigo que tiene una fábrica de lámparas, que en la última crisis se puso las orejeras y en plena crisis le vendía lámparas a los chinos, cuando todo el mundo estaba cerrando las fábricas. O sea, que sí, él sabía que tenía un sector que crecía. Mira, nos pregunta Miguel que si en este momento para la conversión de su finca intensiva en regadío, que si le aconsejamos a ecológico o a residuo cero, barreras vegetales y demás. Es que lo de residuo cero no es que tú quieras, es que te van a llevar a eso, es lo que le diría yo, que la alternativa no es me quedo como estoy o una cosa y la otra. No sé yo, Ferran, ¿tú le dirías ecológico o le dirías sostenible? Bueno, en regadío y si quiero obtener una producción potente, a ver, a nosotros nos cuesta mucho. Lo cierto es que tenemos alguna finca experimental que lo hemos probado y nos cuesta mucho porque cuando echas agua y abono para que la planta tire con producciones muy elevadas, cuesta mucho mantener los tratamientos de producción ecológica como los fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿vale? En secano sí que lo vemos claro, ¿eh? En regadío nuestra experiencia nos cuesta. Aparte que el ecológico también tiene que ir con cuidado porque últimamente estamos con todos los fosfatos que nos crea un problema terrible de que hasta ahora no se tenían muy en consideración en producción ecológica y que el año pasado, no te puedes imaginar los miles y miles de toneladas que están en producción ecológica y certificados que no se pudieron pagar como ecológica porque nos salían trazas y restos de todo tipo de estos fosfatos que parece ser que son unos fertilizantes que se utilizaban
no sé, especialmente me dicen en cereales y tal, y que son altamente persistentes porque ya llevamos en algunas fincas pues 5 o 6 años que están en ecológico y nos siguen apareciendo estos dichosos fosfatos. Claro, es que los fosfatos serán fincas con porcentaje de arcilla alta. Los fosfatos se adhieren a las arcillas y es muy difícil porque tienen baja solubilidad y baja movilidad. Entonces, sí. Las texturas de los suelos, en unas texturas con arcillas habrán dado más problemas que en otras. No sé si lo habéis visto así. Sí. Es por la fijación que tienen. Y claro, tienen plazos de persistencia muy altos en los suelos. Muy altos. Mira, nos preguntan también, Pablo, que a Pablo le contesto yo, que dice que la huella de carbono y la huella hídrica se debería calcular por kilo de producto y no por hectárea. Pablo, yo la calculo por kilo de producto. Nosotros también, sí, claro. Claro. Por hectárea no se debe de calcular porque realmente tú tienes producciones diferentes, tú tienes por hectárea, entonces yo la calculo por kilo de producto y Ferran también, no sé quién te la habrá calculado por hectárea. O sea, el cliente nos exige de cuando le entregamos un crocanti, una pasta, un praliné, una crema de cacao, exactamente qué impacto tiene a nivel de huella de carbono y huella, pero estamos hablando siempre por kilo de producto entregado al cliente. Sí. Por hectárea no, vamos, hace mucho que no se calculan las cosas por superficie porque los rendimientos son muy diferentes. Yo creo que dice, bueno, le ha contestado Gerardo, el consumidor, es decir, que estaría dispuesto a pagar más a quien sea más sostenible. Gerardo, si el caso es que ya no va a ser un diferencial de pagues más, estás pagando más por el ecológico porque sí que tiene una certificación y sí que tiene, digamos, una merma en producción, pero el tema de la sostenibilidad es que va a ser obligatoria, o sea, que es que no se va a prensar. El que pueda ofrecer una menor huella de carbono y una menor huella hídrica podrá, al nivel que está Ferran, digo yo, Ferran, y dime si me equivoco, negociar precio, porque al final ese supermercado o ese gran productor suma tu huella de carbono a su resto de insumo o de componentes de su... y al final tendrá una huella de carbono final. Si tú se la reduces, estás reduciendo la suya final. Sí. Y es un factor, un diferenciador competitivo frente a la competencia. Correcto. Eso es Nuestros clientes nos dicen de que acabaremos en que los productos llevarán como una especie de semáforo, como ahora llevan las neveras con los diferentes... Sí, o el Nutri-Score que no ha sido muy tal, pero parece no... ser que vamos, tal como evoluciona el tema medioambiental del planeta, parece ser que obligarán a que todos los productos lleven este semáforo que os comento con el impacto medioambiental que genera cada producto. Por lo tanto, claro, aquellos productos que tengan un impacto muy inferior a la competencia o a productos sustitutivos de este, está claro que tendrán, porque la gente se verá obligada a coger una conciencia definitiva de protección al medio ambiente, porque como veis todas las catástrofes que estamos viviendo a nivel climático y tal, evidentemente que tenemos que empezar a tomar medidas seriosas en este aspecto y por lo tanto los clientes ya se quieren avanzar diciendo, oye, yo es que el día de mañana si quiero competir en el mercado necesito tener el mejor parámetro medioambiental y por lo tanto tú me tienes que ayudar y como somos una cadena, tú lo haces, yo lo hago y entre todos vamos a tener futuro. Por lo tanto, no sé si pagarán más, pero será un requisito indispensable para poder vender, ¿no? Será un hecho diferenciador competitivo que en este momento está encuadrado dentro de las responsabilidades sociales corporativas, pero la gente que ya lleva años, porque nosotros lo hemos calculado con estos indicadores trabajando, pues ya está a un nivel de reduzco bastante alto. Entonces, realmente pues van adelantados en ese sentido. Cuando tú llegues el día de mañana y te diga Nestlé, ¿qué valor de huella tienes? Si tú le dices 20 y otro le dice 16, pues oye, me quedo con el de 16, está claro. Entonces, ese es el hecho diferenciador, porque en mi suma global yo ya tengo reducido todo el resto, pues si tú me reduces, cuanto tú más me reduzcas, mejor. Eso yo creo que la carrera ya empezó hace unos años, hay que
ponerse las zapatillas, apretarse las cordoneras y avanzar. Lo bueno en este sentido, yo siempre lo digo, es que el mundo científico llevamos trabajando en esa línea mucho tiempo. Entonces no es que se quiera adoptar y que se quiera dejarse aconsejar y demás, porque tenemos mucho trabajo adelantado en ese sentido. Yo, vamos, estoy diciéndolo y tenemos proyectos nosotros y otras muchas universidades y centros en ese sentido para ayudaros. Bueno, nos están más preguntas. ¿Desaparecerá en un futuro cercano la diferenciación que existe entre ecológico y convencional? Bueno, se acercará muchísimo, yo creo que se acercará muchísimo. Yo creo que no llegará a ser todo ecológico, pero el resto se aproximará al máximo, ¿eh? Y en esto también nosotros ya estamos por el camino de ver, pues bueno, todos aquellos tratamientos, todos aquellos productos, lo que decíamos, ¿vale? Que sean menos agresivos con el entorno y con el medio. Y en esto yo creo que no llegará a ser ecológico por un tema de fertilización, etcétera, etcétera. Aparte que habrá necesidad de rentabilizar al máximo las producciones. Hay necesidad, parece ser, de que en unos años el mundo demandará más producto del que estamos produciendo ahora y por lo tanto sí que habrá una necesidad de producir mucho, pero está claro que habrá que buscar esta producción equilibrada en donde sí que fertilizo para poder optimizar la rentabilidad en producción, pero minimizando el impacto. Por lo tanto, creo que no llegará todo ecológico, pero se irá acercando muchísimo, ¿eh? Sí, de todas maneras, las huellas de los ecológicos hay que también considerarlas. O sea, si tú haces la huella de carbono de un ecológico, no tiene la fertilización mineral que tiene, pero tiene fertilización orgánica y tiene unas emisiones de metano. Yo no quiero ser catastrofista, pero cuando tú utilizas abonos orgánicos tienes emisiones de metano y cuando tienes abonos minerales de óxidos nitrosos. Entonces, el óxido nitroso se multiplica por 238 y el metano por 24, creo que es, no me acuerdo. O sea, dentro de lo que es la fórmula de los gases de efecto invernadero. Entonces, que no nos pongamos de vista que el ecológico es ecológico, pero que también tiene una huella no despreciable, ¿vale? Entonces, ahí está que tampoco, en cuanto a huella hídrica, pues consume agua igual, ¿no? Como estamos calculando por kilo, no por hectárea, pues en ese factor tiene menos residuo, vamos a llamarlo así, por los productos, pero también tiene nuevas huellas interesantes, ¿sabes? Nos están diciendo que si cambiamos de tercio, que si las heladas han afectado a muchas de las variedades, ¿ha afectado esto también en cuanto a la demanda de un tipo de almendra determinada? No, en eso no, vale. No, como os decía, demandan una monovarietal si es posible, pero vamos. No por la helada. Una variedad se cotiza más, pero porque se hace pasar por otra, y lo hablo claro, ¿vale? Por ejemplo, la Belona se pagaba más, pero no propiamente por las características de la Belona, sino que por su forma, pues se podía confundir con la Marcona, y como de Marcona había poca producción, pues la gente lo mezclaba, que creo que es un error, porque nos vamos a cargar la Marcona, porque la Marcona sí que tiene unas características muy diferenciales, aparte de calidad, ¿no? En calidad. Correcto, aparte de la forma, y por lo tanto mezclarlo con la Belona, que sí que se parece en forma, pero pierde calidad y, bueno, y de hecho estamos perdiendo clientes importantes de Marcona. Sí, curioso. Y bueno, la verdad es que... bueno, mira, nos preguntan que si en un futuro podrá cotizar la variedad Laurán debido a su amplio espectro de plantación a nivel nacional. Sí, se pagará más la Laurán porque hay mucha plantación de Laurán y conseguimos unificar una única variedad. No sé si me explico y perdonad que insista en ello, ¿eh? No porque sea Laurán, que también, porque es más dulce, etcétera, pero básicamente porque conseguimos grandes partidas que son todas de Laurán y por lo tanto el cliente sí que está dispuesto a pagar un diferencial, no porque sea Laurán, sino porque toda la partida es Laurán. No sé si me explico, es todo
de monovarietal, y además como hay plantaciones de estas modernas, intensivas, con mucha superficie, pues puedes garantizar suministros de la misma variedad en una misma zona de plantación, con las mismas características de cultivo, y esto comporta mismas características físico-químicas de toda la partida que suministras, ¿vale? Y por esto la Laurán, pues bueno, se está destacando porque hay grandes plantaciones de Laurán y consigues esta uniformidad que nos piden los clientes. Claro. Pues la verdad es que sí, bueno, es interesante el ver cómo variedades, pues bueno, pues tienen esa versatilidad. Y bueno, al final yo querría un poco cerrar bueno, no sé si quieres destacar algo más, Ferran, pero yo sí que me gustaría que viéramos esa esperanza o ese mensaje de que, bueno, de que todos los números son de buen augurio, los consumos, las producciones, pero ¿qué deberíamos de hacer? Eso sí que me gustaría que me dijeras, o cómo lo ves tú desde el punto de vista de la producción nacional para poder tener esa oferta común, para poder coger ese papel en la producción internacional que nos merecemos por calidad y por volumen que vayamos a tener. Estamos yendo con tiros cada uno por separado y no... Sí. ¿Y qué habría que hacer, Ferran? Mira, primero, el agricultor debería profesionalizarse. Te cuento. El agricultor de almendra, al contrario del productor, yo diría, de aceituna, incluso productor de uva o productor de otros productos, que era la producción prioritaria que tenía este agricultor, se profesionalizó muchísimo, ¿vale? Yo veo en la uva que recogen en el momento perfecto de maduración, que si está afectada por alguna plaga la tratan inmediatamente. No sé si me explico, el agricultor ha ido evolucionando de forma importante para hacer cada vez más calidad de producto, más sano, más bien cultivado, etcétera. El almendro tradicionalmente era plantaciones muy marginales en una esquina en donde difícilmente era el producto estrella del agricultor, sino que era un producto que, bueno, que tenía en una zona donde no tenía muchas alternativas de plantar otros productos y por tanto metía la almendra, muchos casos para consumo propio, algunos un poco más, pero no era su plantación y por lo tanto la recogía cuando le parecía bien, la metía en casa, la secaba o la pelaba cuando le iba bien, no sé, era un poco comodín de los ratos libres que tenía él o su familia, los abuelos que estaban en casa pelaban almendra, no sé si me explico. ¿Vale? Era más familiar o un tema tradicional de las familias. Correcto. Por esto, y algunos siguen con esta tradición, pero ahora sí que tienen mucha más superficie. Por tanto, yo pido, vamos a profesionalizarnos. No tenemos que coger la almendra cuando está verde, porque ahora me va bien, sino que tenemos que, es como un fruto que hay que recogerlo cuando está en su punto de maduración. Es decir, que está en una humedad alrededor del 7, 8, si me apuras 9% de humedad, no cuando está en 20%, porque luego cuando la seco la destrozo, las materias grasas las destrozo, empiezan un proceso de enranciamiento y enrarecen el fruto, por lo tanto hay que recoger en el momento correcto, hay que pelarlo, hay que limpiarlo y hay que almacenarlo en condiciones que esté seco, que no esté húmedo, porque si hay un entorno húmedo lo dejo en el suelo, esto creará hongos y estos hongos crearán aflatoxinas, por tanto entro en un proceso muy delicado. Si no he secado bien o he secado forzando la temperatura, decía que las materias grasas empiezan a enranciarse y por lo tanto el test de Rancimat que nos mide el tiempo que un fruto puede estar en condiciones óptimas se nos reduce y empiezo a tener muchos problemas. Por lo tanto, por parte del agricultor, profesionalizarse y entender que la almendra es como un fruto más en donde requiere recogerlo, en el momento hay que recogerlo y darle los tratamientos que hay que darlo como si fuera una fruta fresca, que estos agricultores sí que saben exactamente cómo hay que tratarla, ¿vale? Y por parte del sector en general, bueno, tenemos también que profesionalizarlos. No podemos estar especulando, ahora hay poco Marcona, la meto a 12, ahora hay mucha y la tengo que tirar, ¿vale? Antes decía que estamos perdiendo clientes de Marcona, porque la Marcona, como había poca, subió mucho de precio, el diferencial era muy alto, hay algunas cadenas muy importantes de Estados Unidos que han decidido cortar con la Marcona y esto es una lástima, ¿vale? Por lo tanto, más que
entrar en procesos muy especulativos en que está muy atomizada la oferta, esto nos castiga muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos ser capaces de crear, no sé, grandes grupos transformadores, comercializadores que puedan garantizar con seriedad, con estabilidad de precios, con capacidad Una trazabilidad y calidad, claro. Con total garantía de calidad, certificados por todas las IFS, BRC, etcétera, etcétera, la FUC Defense, todos los certificados de calidad y que puedan presentarse delante de los grandes clientes pues con una oferta homogénea, lo que os decía antes, de variedades importantes con volúmenes importantes, pues con una oferta de producto homogéneo, con total garantía de control de calidad en todos los procedimientos que se lleven a cabo, sin especular, intentando mantener un precio razonable para el agricultor, pero tampoco un año que haya algo menos, multiplicar por 3 el precio. En definitiva, profesionalizarlos un poco lo que está haciendo pues California, ¿vale? Que son más estables en precio, siempre hay oferta de precios, siempre, no ocurre como aquí de que en un momento dado hay poca marcona, piden marcona y no tengo, me espero que suba más para vendértela, jolín, si no la vendes. Me acuerdo también un cliente de estos importantes que hacía mucho chocolate con largueta, que dejó de hacer largueta porque hace 4 o 5 años, cuando hacía falta más producción, había más demanda que oferta, pues que la gente se la guardó, no la vendía y claro, la industria si no puede trabajar dice, bueno, pues me busco alternativas porque no tiene sentido que yo no pueda hacer funcionar mis fábricas porque no me la quieren vender. Bueno, esto creo que son errores que no hay que cometer, hay que ser serios, hay que ser formales, evitar especulaciones, es decir, si hay menos producto, pues no sé, racionalizar que tengo no 100, tengo 80, un poco más caro, pero no multiplicar por 3, y, en fin. Y sobre todo grandes grupos que estén preparados pues, para investigar, para desarrollar, para ofrecer nuevas soluciones, nuevos productos a los grandes clientes, porque además te lo exigen, ¿eh? Cuando sacan o pretenden sacar un producto nuevo, pues hombre, quieren la colaboración de su proveedor para decir, vamos a investigar cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer aquello, no sé. Estamos nosotros en varios procesos de investigación con la mano de clientes, pues bueno, pues para sacar pues cremas o yogures o bueno, saldrá toda una familia de productos de quesos, yogures, etcétera, etcétera, todo con almendra y será almendra natural sin haber tostado. Esto es algo bastante novedoso y veréis que, y bueno, así es como, bueno, mantendremos un mercado potente, con una demanda potente por parte de los consumidores y lograremos, como os decía, el gran reto que tiene España, que es pues dar garantías a los clientes para que compren nuestra almendra y no la vayan a comprar a California. Tenemos que hacer ese esfuerzo porque España se caracteriza por no generar unión entre nosotros, pero creo que es una oportunidad. Nosotros con Synergy Nuts intentamos hacer este polo de unión. Creo que tenemos a casi todo el mundo que tiene algo que decir en este ámbito recogido en webinar, cursos, jornadas. Y creemos que es interesante. ¿Qué porcentaje, Ferran, ya cerramos con esto, que yo es que preguntaría, qué porcentaje hay dentro de la producción de esos grandes productores homogéneos y de esos pequeños agricultores que no están tan profesionalizados? ¿Qué porcentaje hablamos? Va a cambiar. Esto hace, no sé, 2 o 3 años igual estábamos al 50%, pero esto, si no hay heladas, en poco tiempo estaremos en 90-10, 90 de estas variedades modernas y tal, y 10 porque, bueno, no sé, nosotros, si me permites hablar de nuestra experiencia, hemos estado socios de estos importantes con fincas muy grandes, que, no sé, que tienen ya 10, 12.000 hectáreas plantadas y date cuenta que con producciones previstas de 3.000 kilos por hectárea de pepita, por lo tanto, en poco tiempo se colocarán en 25 o 30.000 toneladas de almendra. Sí. Poco tiempo, cuando nuestros socios convencionales nos traen 6 o 7. Por lo tanto, la comparación ya la ves. En nuestro caso concreto, en 3 o 4 años estaremos en esto. Seremos más profesionales porque el volumen de estas grandes fincas brutales, son... brutales. Claro. Sí.
Bueno, pues eso también es una buena noticia. Pues nada, Ferran, despedirnos, darte las gracias, como siempre, por compartir con nosotros, por estar aquí, dedicarnos. Decir que Ferran es profesor de nuestro curso, que tenemos abierta la preinscripción del curso de manejo de almendro en seto. Os dejamos aquí el link. Podéis inscribiros. Tenemos 4 meses de formación, que es fácil hacerla, que es online, que tenemos clase en directo con ellos una tarde, que se queda grabada, que podéis hacerle todas las preguntas que queráis a todos los profesionales que en este momento llevan las grandes fincas, el manejo, tienen la información. Yo creo que tenemos un elenco que es interesante y que llenamos plazas enseguida y que esperamos contar con vosotros. Pues nada, Ferran, nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la paciencia de escucharme. Que va, yo encantada, yo me tiraría aquí 1 hora más, pero yo creo que no nos dejan. Está Mario ya diciéndome, ya llevamos 1 hora y 1 hora ya parece que luego la gente no lo ve. Bueno, tendremos más oportunidad y a mí ha sido muy ameno y he aprendido mucho. Y muchas gracias a todos por estar conectados y a vosotros en especial por compartir vuestras inquietudes y impresiones con nosotros. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós, buenas tardes.